¿Sí? Ahí está. Listo. Bueno, bueno, entonces lo que estábamos conversando, la primera parte del curso evidentemente es traernos desde el sol hasta el panel, digamos, pero yo quiero que ustedes tengan muy claro el porqué y que discutamos un poco el porqué. Entonces, y como les decía, cada vez que nosotros vayamos hablando un poco de los contenidos, yo quiero dejarles súper claro qué es lo que espero que ustedes sepan al final de la discusión. Entonces, parte de la discusión de hoy, y yo no creo que vayamos a alcanzar a hacer mucho más, digamos, pero vamos a ver, es discutir la integración masiva de paneles. ¿Por qué eso no es algo fácil? Porque efectivamente hay una gran cantidad de paneles que se van a seguir instalando. Yo no sé si ustedes tienen, pero para darles un orden de magnitud, nosotros pasamos del orden de, no sé, 1 o 2 mega a como 2600 mega instalados en como 6 años. Estamos hablando como desde el 2013 al 2019, eso solo en Chile, digamos. En el mundo la explosión, digamos, de paneles ha sido mucho mayor. No diría que ha sido mucho mayor, pero ha sido comparable, digamos. Y bueno, y eso va a continuar. Y por lo tanto, eso pone una serie de desafíos, digamos, que tenemos todos que tener muy presente porque nosotros vamos a tener que resolver esos desafíos, en particular ustedes. Entonces, primero quiero como mostrarles toda la tecnología. Estas son las típicas. Entonces, yo sé que ustedes han visto paneles solares y probablemente lo que ustedes han visto son los paneles que están ahí a la izquierda y arriba, digamos. Estos que dicen que son de silicio utilitario, que son las típicas, el típico panel de silicio, digamos, que se ve medio azul, opaco, que como ven pesado así, que se quiebra con facilidad, que tiene muy buena eficiencia, debe tener una eficiencia como, no sé, como un 20-21%, una cosa así. Eh, y que, bueno, y que constituye como el 99% de la capacidad instalada mundial. Pero también hay otras tecnologías. También, de hecho, están estas que se dan al espacio. Aquí esto, de hecho, esto es una foto de la NASA. La mayoría de los paneles que se dan al espacio son paneles muchísimo más eficientes que los que se quedan acá. Porque en el espacio no te importa la plata, en el espacio te importa la energía. Si no tienes la energía, te mueres. Entonces, en realidad es importante que tengas la energía y por lo tanto los que se mandan al espacio son unos paneles maravillosos que tienen eficiencia sobre el 40%, dependiendo de la conexión, digamos, es que tú haces, porque el panel por sí mismo va a tener como una eficiencia del 29-30, que son unas celdas con unas conexiones particulares, digamos, y además se les añaden unos sistemas concentradores, y ahí ya se puede incrementar todavía más la eficiencia, digamos, hay algunos que llegan como sobre el 40. Pero hay otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, están estos, yo trabajaba en estos que son orgánicos. La gran diferencia entre un típico panel solar de silicio o estas aleaciones rígidas que se llevan al espacio versus estos orgánicos, es que estos orgánicos, en principio, y ese es el sueño, digamos, uno los podría tirar a la compostera, digamos, y hacer tomates. Y uno podría crecer sus tomates, digamos, y no pasaría nada. Estos paneles son relativamente maduros científicamente, como que hemos alcanzado una nueva etapa en la que estos paneles funcionan muy bien, tienen una eficiencia por fin comparable a la de los otros. Cuando yo empecé en el rubro, la eficiencia de estas cosas eran como el 5%, eran pésimos. Y la gracia es que se usan en aplicaciones donde necesitas otras características. Entonces imagínate que necesitas un panel que sea flexible. Yo les voy a contar, cuando yo me puse a trabajar en esto, yo me puse a trabajar en esto porque el gobierno norteamericano quería carpas para sus soldados con energía eléctrica, digamos. Entonces ellos querían carpas que fueran ideal, lo más flexible posible. Si pusieran ser deformables mejor, pero ya flexible ya bien, y que pueden ser opacas o semitransparentes, digamos, y que tuvieran energía. Entonces, ese tipo de proyectos, sobre todo de la oficina naval y del Air Force, empezaron a poner plata para que estas celdas aparecieran, digamos, y para que empezaran a mejorar y a mejorar. Pero estas tienen una historia un poco más larga. Y después hay otras que son estas de teluro de cadmio. Yo no sé si ustedes conocen First Solar. First Solar es por lejos la principal compañía que sabe de estas de teluro de cadmio o cadmium telluride. Bueno, y las otras son algunas aleaciones inorgánicas
que también son flexibles. Parecidas a estas orgánicas, yo no he trabajado en estas inorgánicas, suponte, y vamos a hablar un poco de esto es cobre, indio, galio y selenio, digamos. Pero es la sigla, el acrónimo es en inglés, entonces esto es copper, indium, galio y selenio. Bueno, entonces la cosa es que hay una gran cantidad de tecnologías. ¿Y por qué les muestro esto? Porque, de nuevo, la pregunta es, bueno, ¿y por qué tenemos que integrar esta cosa? Y si las vamos a integrar, ¿cuáles son todos los desafíos que vamos a tener que resolver? Profesor, Entonces, sí, tiene una pregunta, no sé si lo dijo, pero el panel de teludio sí, teluro de utilitario, cadmio. ¿cuánta eficiencia alcanzaba? Más o menos. Como del 20%. De hecho, son comparables a estos de silicio. Son súper buenos. El ¿Son más problema es que baratos o de dónde recae la utilidad industrial? está muy buena la pregunta, muy bien, muchas gracias por la pregunta. El tema con el teluro de cadmio es que es mucho más fácil hacer que sea un poquito más eficiente porque esto es una aleación. El silicio, en el fondo, es el cristal puro de silicio. Puede ser silicio policristalino, multicristalino, pero es cadmium telluride, es una aleación. Entonces lo que tú haces es, y vamos a hablar de por qué cuando uno tiene una aleación, uno puede controlar la absorción de luz, puedes controlar cuánta energía sale del panel y por lo tanto lo puedes hacer más eficiente. De hecho, puedes cambiarle el color, puedes hacer una pila de cosas. Entonces, en principio, estos de teluro de cadmio tienen, de hecho, mejor respuesta que los de silicio. Por ejemplo, en lugares donde hace mucho frío, los de silicio tienen problemas porque les sube mucho el voltaje de circuito abierto. Y eso no pasa con los de teluro de cadmio. El problema del teluro de cadmio, la razón por la que tienen el 1% de la cuota de mercado del mundo, es que son súper tóxicos. Es terrible, o sea, tú realmente no quieres estar cerca de los desechos del teluro de cadmio. Y por eso la compañía, esta First Solar, tiene un modelo de negocio en el que ellos retiran la planta, retiran todos los paneles y los reciclan. Y vamos a hablar del problema del reciclaje también, porque eso es otro problema. Pero sí, espero que eso haya respondido a tu pregunta. Gracias. Ya, entonces estábamos en por qué vamos a integrar estos paneles. Bueno, y aquí está la gran gráfica. Digamos, el mundo espera incrementar el nivel de electrificación a niveles bestiales, digamos. O sea, imagínense el consumo energético hoy día, y aquí está el consumo eléctrico en azulito, y el consumo total de energía es mucho mayor que el consumo eléctrico, digamos, al 2020, no sé, esto debe ser como 110 contra que, no sé, 30. Entonces, en verdad el consumo eléctrico no es muy grande, como porcentaje del total no es todo, digamos, hay mucho que no es eléctrico. ¿Y por qué queremos electrificar? Porque tenemos el desastre, digamos, si es que seguimos quemando con carbón y gas y petróleo, vamos a superar la temperatura de 2 grados del límite de cambio climático. Entonces, todos los países del mundo hoy día, en particular Europa, bueno, quizás China ni tanto, y vamos a discutir un poco eso también, pero la gran mayoría de los países del mundo quiere electrificar. Entonces, ahí hay una de las principales razones, y hay un potencial brutal, digamos. Entonces, una razón es, claro, la crisis climática mundial y este paradigma de la energía. Además, o sea, si uno lo piensa, ustedes piénsenlo así, si usted en el futuro, imagínense hoy día que los combustibles fósiles no fueran un problema, que no produjeran demasiado CO2. Imagínense que no existiera cambio climático. Imaginémonos qué maravilla sería. Incluso en ese caso, en algún momento, todos los combustibles se nos acabarían, ¿verdad? Es como tautológico. Entonces, si queremos una sociedad sostenible, tenemos que eventualmente traspasarnos a algo que es sostenible. Y el sol va a durar no sé cuántos billones de años. Yo les voy a pedir a ustedes que calculen eso. Entonces, vamos a calcular también. Pero ciertamente va a durar mucho más que los combustibles fósiles. Entonces, el paradigma de la energía renovable, en el fondo, es pasarnos a un sistema que sí es sostenible, versus el sistema en el que estamos hoy día, el sistema no eléctrico, sino que energético completo de toda la sociedad, que sea sostenible. Y también, por supuesto, que lo que quieren los gobiernos es crear valor económico, quieren crear empleo y quieren ser capaces de digamos, tener autonomía energética, porque la autonomía energética les permite tener seguridad nacional. Y también hay un tema con maximizar el acceso. Digamos, hoy día
Y yo, para que ustedes tengan una idea, digamos, en África hay como 1 billón de personas, 1 billón, ¿se imaginan 1 billón? Increíble. 1 billón de personas sin electricidad. Y estas personas en África no tienen y no van a tener nunca el acceso al sistema eléctrico que tenemos nosotros. Porque todo el sistema que tienen, digamos, todo el sistema económico es tan precario, es tan inestable, que no es capaz de sostener las inversiones que se requieren para hacer líneas de transmisión, para hacer, no sé, grandes hidroeléctricas, grandes plantas a gas, incluso si es que no hubiese cambio climático, plantas a carbón también, digamos. Entonces ellos no van a construir esa infraestructura. La tasa del el retorno de inversión de ese tipo de infraestructura es como del 5, 8, supongamos en un lugar maravilloso debe ser como del 10, pero eso es muy raro. En general, todos los negocios de los commodities tienen una tasa de retorno no superior al 10. No estamos hablando de Facebook, de, no sé, digamos, de PayPal, de Airbnb, donde los retornos eran sobre el 30%. ¿Sí? Entonces, como los retornos son tan apretados y se requieren inversiones tan gigantes durante tanto tiempo en África, efectivamente no hay otra forma. Si tú quieres entregarle suministro eléctrico a esa gente, te tienes que pasar para paneles solares. No hay otro camino, digamos. Entonces, hay una gran cantidad, una gran lista de razones. Y yo no sé si ustedes tienen, si quieren agregar alguna, digamos, que se me ocurren a mí, pero evidentemente esto tiene muchos incentivos para que pase. Entonces, ¿en qué contexto va a pasar esta integración? Bueno, hoy día, como les contaba, Chile pasó de tener un 0,1% de su producción de electricidad a un 10% en 10 años. O sea, en verdad, como que vamos bien, digamos. Fuimos como bien brutales en el crecimiento y pasamos del 1 al 20 en California y del 8 al 20 en Alemania. Fíjense que Alemania alcanzó el 20% en 2016 y lo alcanzó en realidad porque ellos estaban obligados por ley. Y vamos a discutir el caso alemán, ¿eh? Pero la fotovoltaica en Alemania no tiene ningún sentido. Es muy divertido porque ellos que son como un estándar, un modelo, un ejemplo a seguir, en realidad tienen energía súper cara. Y tienen energía muy cara porque tienen muy poca irradiancia. Pues si no, yo no sé si ustedes han tenido la suerte, yo estaba varias veces en Alemania, en Nuremberg sobre todo, no hay, nunca hay sol, está lleno de nubes. Pues. Entonces, no hay, o sea, no hay energía. Y lo poco que hay, de hecho, eventualmente vamos a ir viendo esto, pero el factor, digamos, de carga de estas plantas es como del 9%. Eso significa que el 91% del tiempo esas plantas no están produciendo nada. ¿Se imagina una planta, una inversión? Ustedes compran ahí y el 91% del tiempo no hace nada. ¿No? Entonces, es evidente que va a ser un poco caro. Pero bueno, pero eso de todas formas ocurrió por ley y va a seguir ocurriendo en otras partes porque existen incentivos. Entonces, aquí a la derecha yo les tengo un grafiquito después del 2020 al 2050. Ustedes van a ver, en realidad, las tasas de crecimiento son brutales, pero brutales. Y como son tan grandes, es evidente que vamos a tener una serie de desafíos. O sea, esto no va a ser fácil. Imagínense, nosotros estamos, por ejemplo, en el 2021, en realidad vamos a crecer como un orden de magnitud, más o menos, como casi 9 veces. Imagínense 9 veces, o sea, hoy día, yo no me acuerdo cuántos millones de paneles hay instalados en Chile, pero sobre 2.600 megas. Y ahí ustedes pueden hacer el cálculo, a ver, vamos a hacer el cálculo al tiro. Por ejemplo, si son 2.600 megas, eh, y eso lo dividimos por, no sé, una capacidad de 350, si son como un par de millones, digamos. Bueno, ya veremos. Pero imagínate que por cada uno de esos paneles en realidad vamos a instalar 9 más. Entonces vamos a tener muchos desafíos. Profe, Entonces, sí. o sea, tenía una pregunta curiosa. Ese salto del 10% que dio Alemania, como es un 10% también comparado en Chile, pero ellos saltaron ese 10% con menos sol, ¿es porque hicieron mayor cantidad de plantas que nosotros o porque con una tecnología distinta? Muy buena pregunta. Es porque hicieron muchas más plantas que nosotros, porque eso es electricidad. Entonces el factor de carga es mucho menor y por lo tanto es, claro, es mucha más la capacidad. Lo que pasa es que ellos, por ley, les pidieron el 20% a un cierto año, yo no me acuerdo si era el 2016 o antes, porque ellos tienen compromisos
que ellos, y aquí se mete como un poco en la parte geopolítica. Alemania siempre ha sido un poco como el que va manteniendo, como el marcando el paso en la eurozona. Entonces a Claro. Alemania le importa, digamos, que sus colegas vean que ellos van poniendo sus paneles, digamos, y la cosa funciona. Entonces ellos mismos se van poniendo estas metas. Pero sí, a tu pregunta son muchos más, muchos, muchos más. Ya, entonces, ¿en qué contexto pasa esto? Bueno, lo que les decía al principio, hace 10 años los paneles solares no eran rentables. Hace 20 años, definitivamente no eran rentables. Hoy día son súper rentables. Entonces, por ejemplo, aquí están los principales mercados del mundo, los mercados energéticos en Estados Unidos, en Alemania y en Japón. Y ustedes ven que aquí está el precio de la energía, digamos, esto es el precio de la energía eléctrica, versus el costo nivelado de la energía producida por paneles solares. Y aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos te van a ver que tienen como estas barritas, y la distinción de estas barritas respecto al promedio es porque en Estados Unidos está lleno de estados, digamos, y hay una gran diversidad en función de los precios de diversos estados. Pero en todos los demás casos no hay estas barritas, ¿no? Y la media es este puntito. Entonces ustedes ven que efectivamente ya estamos alcanzando esto que se llama la paridad de precios en el mercado norteamericano, en Alemania y en Japón. Y eso implica que hay un incentivo económico muy grande para poner paneles. Entonces, a mí lo que me gustaría que ustedes se pregunten es por qué eso pasó. Porque fíjense, en realidad es una tremenda disminución. Y fíjense que en los últimos 10, 15 años es mucho más pronunciada que antes. Entonces, ya, pero ¿y por qué pasó? O sea, porque si uno quiere pensar, ya, pero ¿cuáles son los desafíos de integración en el futuro? Uno tiene que saber, ya, pero ¿y por qué llegamos a esta situación, digamos? ¿Cuáles son las condiciones en las que estamos hoy día? Entonces, ¿por qué bajó tanto el precio? Y yo espero que aquí, a ver, alguno, cualquiera, me diga alguna idea. Porque fíjense, aquí tengo un par de datos, digamos, con 500 gigawatts instalados en el mundo, el precio mundial era de 0,25 dólares por watt fotovoltaico. Entonces, eso significa que hemos reducido el precio de los paneles fotovoltaicos más de 100 veces en los últimos 40 años, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Mm. A ver, voy a empezar. Podría ser por el aumento de la tecnología y también que como que la fabricación en serie, A ver, el como aumento así. de la tecnología, tú dices la eficiencia. Sí, Ya, y lo otro es la fabricación en serie. ¿A qué te refieres con eso? o sea, como cada vez más masivo, cada vez se hacen como procesos de fabricación más, como, ¿Estás bien en todo caso? La intuición está bien. no sé cómo decirlo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Alguien quiere ayudar a Valeria? Serían como Sí, las economías de escala. Sí, o sea, Economías de sí, eso, escala. Correcto, economías de escala. Pero eso mismo. cuando se trata de economías de escala, tiene que haber alguien que tenga un proceso muy grande que funcione muy bien, digamos. Entonces vamos a ir viendo, digamos, si es que efectivamente en algún momento alguien llegó y se puso con la plata. Porque uno podría decir, y la respuesta válida es buena, porque muestra justo como los dos problemas. Una cosa es la parte técnica, a ver si es que la celda funciona muy bien, y ustedes van a ver, si la celda es muy eficiente, produce más energía. Si produce más energía, entonces se paga antes, porque la energía es lo que te da plata, digamos, si uno está vendiendo energía. Y por lo tanto, si la misma celda produce más energía, entonces es más fácil el retorno a la inversión. Entonces, por un lado está la eficiencia, y por otro lado está el costo de fabricarla, y la economía de escala que yo puedo tener cuando estoy construyendo la celda. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué creen ustedes que fue más importante? La parte técnica, digamos, nos pegamos así como un incremento de eficiencia brutal, o la parte económica, las economías de escala. ¿Alguien? Yo creo que las economías de escala, ¿o no? Sí, concuerdo también. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, es que yo creo que igual en las últimas 2 décadas el avance en la nanotecnología ha ayudado mucho. Ya vemos hace 20 años los celulares, los computadores, todo esto
instrumentos tecnológicos eran gigantes, y ahora es mucho más fácil trabajar en este tipo de cosas, y como mencionaba al principio, que usted trabajó en eso, es súper necesario ocupar el menor espacio posible para poder generar la mayor cantidad de electricidad también. Si antes había que usar no sé cuántos espacio para poner 2 paneles solares y ahora se pueden poner 1000 paneles solares en la misma cantidad de espacio, igual eso ayuda a reducir los costos. Cierto, es verdad. Pero lo que vamos a ir viendo es que en comparación a que ha habido como movimientos geopolíticos mucho más importantes que la parte técnica. No es que no haya sido importante la parte técnica, de hecho han habido dos grandes iniciativas. Una es la iniciativa Sunshot, que uno de mis profesores allá en Estados Unidos era como una de las eminencias, que él fabricaba paneles solares, digamos, y tuvo una empresa y todo, y su empresa quebró por la segunda parte, que es la pata geopolítica, que es que los chinos pusieron una cantidad bestial, ridícula de plata, entonces fueron capaces de irse comiendo el mercado. Y vamos a ir mirando eso. Entonces vamos a avanzar aquí. Entonces, miremos un poco los hitos. En realidad, la tecnología fotovoltaica empezó no en el 41, aquí yo tengo, porque llegué y se los puse, digamos, pero esto empezó antes de Einstein. Antes de Einstein, cuando se descubrió el efecto fotoeléctrico, y después Einstein, digamos, él como que lo formalizó, eso fue como en el 1906 o por ahí, todavía no se habían fabricado grandes celdas, digamos. La primera importante fue aquí en el 1954, porque de ahí en adelante como que habían ciertos intereses por hacer ciertas celdas, digamos, más allá de como esta como curiosidad técnica, digamos. Porque apareció la primera celda por el 41, pero desde el 54 como que empiezan, digamos, la sociedad realmente a mejorar las cosas. Y en el 85, estos colegas, el Martin Green, uno de los que hizo el libro que yo le pongo en la bibliografía, alcanzó 20% de eficiencia, fíjense, 20% de eficiencia, que es la eficiencia que ustedes tienen, los paneles que se van a comprar en el Soulmate, no sé dónde sea, en el 1985, hace, no sé, más de 30 años. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué nos demoramos tanto? Si ya alcanzamos el 20% hace mucho tiempo. Y después uno dice, a ver, pero ya, en realidad el precio era gigante. Entonces, pues por ahí por el 2010, efectivamente, el option price es el precio de vender, digamos, la energía. Entonces, cuando, imagínate que tú tienes como un contrato, digamos, tienes varios actores que van a venderte energía y tú ofreces, digamos, en tu contrato una cierta cantidad de energía, lo ofreces a un precio. Entonces, imagínense que el precio era $241 por megawatt hora, una ridícula, absolutamente imposible de pagar eso. Y después, lo que empezó a pasar, y aquí empiezan de a poquito los chinos, es increíble todo, empiezan no solo a instalar, sino que a hacerse de todo el conocimiento que tenía Australia y que tenía Estados Unidos, porque en realidad el principal conocimiento, digamos, cuando se trata de celdas solares, salió de Estados Unidos, no salió de China, digamos. Ellos fueron capaces de diseñar las primeras celdas, y en colaboración con, de hecho, Martin Green en South Wales, él colaboraba con los gringos, ahí, con Saliva y con todo, digo, con los que estaban en Stanford. Entonces, ellos lo que hicieron los chinos fue mandar a sus estudiantes, traer a sus estudiantes de vuelta y empezaron a levantar una industria. Entonces, de a poco, ellos fueron los que empezaron a hacer estos paneles, al principio quizá no tan buenos, que podían ir vendiendo, digamos, en distintas partes, y la capacidad del mundo instalada superó los 100 gigas en 2012. Y después, bueno, hay algunos otros hitos interesantes, digamos, por ejemplo, en 2016 ya era posible poner paneles solares en los aviones, digamos, y el 2017, el 2018 ya el precio bajó así brutalmente, y por supuesto que una gran cantidad de gente se metió en el sector, porque había muchísimo trabajo y porque era muy rentable. Entonces, yo aquí como que quiero que como reafirmemos un poco la intuición que ustedes tienen, que a mí me parece muy increíble, de hecho, porque ustedes que supieron la respuesta muy rápidamente, es por qué bajó el precio, digamos.
Y la pregunta tiene muchas alternativas. Uno podría decir, bueno, una de esas es más barata la mano de obra en China. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que es más barata la mano de obra en China? Alguien, que sea. La mano de obra en China es muy barata. Sí, es muy barata. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Están todos de acuerdo? Yo creo que en parte, o sea, en temas de producción, en escala, dependiendo de lo que se produce, igual los paneles solares no creo que sea algo que pueda mandar a niños, por ejemplo, a armar como zapatillas, pero claro, o sea, frente a las fuerzas de mercado de China y frente a sus políticas que siempre es abaratar costos en mano de obra, yo creo que debe tener una diferencia en producirlo en Norteamérica, por ejemplo, o en Europa. ¿Qué le responderías tú? ¿O alguien le respondería algo a Pablo? ¿Ustedes creen, quién cree que está bien? ¿Está bien Pablo o no? Alguien, quien sea. Yo creo que depende como del tipo de manufactura industrial que tenga el producto, porque si es algo ¿Ya? muy complejo no creo que se abarate mucho, porque igual lo tiene que hacer gente capacitada. Súper bien. Me parece muy súper bien. Los tres dieron con la respuesta. En el fondo el problema es que, y es un poco lo que dijeron los tres, uno no manda como a mano de obra no capacitada. Y la única forma de hacer gran cantidad de paneles solares es automatizando. Entonces, incluso si es que el costo de mano de obra es muy chico, en comparado con otros lugares, es muy improbable que la producción no esté automatizada y por lo tanto no tiene mucho impacto, digamos. O sea, supongamos, uno podría decir, sí, en realidad hay algunas cosas, no sé, quizás construir la fábrica puede haber sido barato, no sé, digamos, pero en el mediano y largo plazo ese no es la gran ventaja competitiva. Entonces lo que yo quiero aquí es que ustedes como que pensemos un poco ya, pero ¿y por qué China tiene una ventaja tan grande, digamos? ¿Por qué le ganó a todo el mundo? Entonces, y aquí les tengo varias opciones. Entonces, la nueva opción es, en una de esas los chinos empezaron a producir a pérdida. En una de esas tenían mucha plata y dijeron ya, nosotros vamos a derrocar a toda la industria y entonces nosotros mismos vamos a hacer esto y lo vamos a producir a pérdida. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que China produjo a pérdida durante un par de años? Yo WOM por creo lo menos que hizo eso. ¿Cómo? WOM por lo menos hizo eso. Estuvo produciendo, ¿cómo se llama? Temas de antenas de telecomunicaciones por mucho tiempo a pérdida para simplemente lanzar su marca y ahora son potencia mundial. ¿Alguien más? No me parece para nada raro que Google lo haya hecho. Muy interesante. Gracias. ¿Alguien más? Los chinos sí han hecho eso acá en Chile, de hecho lo hicieron con un material que se ocupa en las minas para la molienda. Ellos produjeron a pérdida este material por mucho tiempo hasta que las empresas chilenas murieron y ellos se quedaron con todo el mercado y una vez que las empresas murieron, ellos subieron los precios a que correspondía. Y así lo hicieron. Tienen historial de eso. Muy interesante. Yo tampoco tenía idea de eso. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que esto a mí también me parece muy improbable. Yo no creo que China haya producido a pérdida. Y la razón es que las principales compañías chinas que hacen paneles, estamos hablando de Jinko Solar, no sé, GA Solar, Trina, Jingli, digamos, todas estas participaban de la bolsa. Y a esto, a los chinos les encanta estar ahí en la bolsa, en Estados Unidos, y la cuestión. Entonces ellos querían que sus negocios se vieran rentables. Si ellos mintieron los números ahí, bueno, yo no sé. Yo creo que no, digamos, porque los inversionistas gringos veían que sus compañías eran rentables. Digamos. Entonces, al menos desde el punto de vista legal, en una de esas, digamos, existe ilegalidad, yo no tengo idea, pero desde el punto de vista legal es poco probable, porque a las compañías les iba muy bien, digamos. Notaban muy bien que no estaban produciendo pérdida. Entonces, a ver, les pongo otra alternativa. ¿Será que ellos subsidiaron la energía, digamos, en particular los paneles solares fotovoltaicos urbanos y rurales en China? Y como tenían un mercado tan grande, ellos con eso fueron capaces de tener una demanda muy grande, digamos, de hacer que sus plantas tuvieran que producir esto y después con eso se hicieron grandes, digamos, participantes. ¿Creen ustedes que eso es verdad? ¿Que los subsidios fueron importantes o no? ¿Alguien?
Yo creo que los subsidios son importantes, no tanto, bueno, obviamente por el dinero, pero también es como una manera de acercar las nuevas tecnologías a la sociedad. Ya. Yo también creo que eso es verdad. Muchas gracias, Javiera. ¿Alguien más? Yo creo que así como dice Javiera que se crea un cierto estigma cultural con estas innovaciones, también China es de las naciones que más invierte en innovación. Entonces, a la par de esta nueva cultura que se vuelve atractiva y también bajo un aspecto, no sé si ellos lo hicieron bajo un aspecto como social, ambiental, pero sí es tentador llevar la batuta en el aspecto eléctrico y más cuando la tendencia es tener que abandonar los combustibles fósiles o no renovables. Y el mercado va para allá al final. Muy cierto. Todo lo que han dicho ustedes hasta ahora es verdad, pero yo al menos no creo que eso sea muy parecido o muy diferente a lo que haya pasado en otras partes. En Alemania y en Estados Unidos en particular, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando de Alemania? En Alemania hubo subsidios a los paneles solares mucho antes que en China. De hecho, yo entiendo que por ahí por el 2006 estos subsidios empezaron. Y en Estados Unidos también hubo, yo les digo, esta gigantesca empresa y gran cantidad de empresas que eventualmente quebraron, que hacían paneles solares en Estados Unidos, y que después Donald Trump iba y decía, pero ¿cómo es posible que no, y nosotros vamos a hacer los paneles acá, y todos los paneles que van a llegar nosotros vamos a cobrar extra? Ya, pero más allá de lo que haya pasado después, hubo muchos incentivos para que esas primeras plantas se levantaran. De hecho, hay un programa gigantesco que se llama Sunshot, de la iniciativa Sunshot, que partió mucho antes de Obama, digamos. Entonces, hubo. Y entonces uno se pregunta ya, pero ¿y por qué China les ganó a los demás? Entonces, una de esas será que los chinos hicieron paneles demasiado eficientes. Y por eso los paneles en realidad eran demasiado mejores, un ordenamiento mejor que todos. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Alguien? No. ¿Nadie? ¿No? ¿Seguros? Cierto. De hecho, la mayoría de los récords no los rompieron los chinos. Como habíamos visto, el primer récord apareció en Australia. Y los norteamericanos fueron los que trajeron esa tecnología. Ellos la desarrollaron muy bien. Se lo vamos a dejar hasta aquí. Son las 4:40. Les voy a dar estos 20 minutos de break y vamos a hablar, vamos a cerrar la historia de por qué bajó tanto el precio en China. Entonces vamos a cerrar aquí. Por favor, alguien me avisa si es que no se ve. Estábamos en que la última pregunta era, digamos, ¿por qué bajó tanto el precio de los paneles fotovoltaicos en el mundo? Porque bajó como 100 veces respecto de los últimos 40 años. Y solo entendiendo ese contexto económico y técnico, vamos a poder descubrir todos los desafíos que se vienen, digamos. Entonces, por eso es importante que entendamos. Y lo último que habíamos dicho era a ver si es que hay un incremento en la eficiencia de la conversión de estos paneles, y efectivamente ustedes dijeron que no, y eso es correcto, digamos, no, los chinos no fueron los principales que se pusieron, digamos, a incrementar las eficiencias de los paneles. Eventualmente sí lo han hecho, ¿no? Ahora particularmente con algunas nuevas tecnologías, yo diría que los chinos sí llevan la delantera, con las inorgánicas, con las orgánicas también, aunque están colaborando, ¿saben? O sea, si es que hay algo que se ha dado cuenta un poco el mundo, es que en realidad solitos no les va a resultar. Entonces, por ejemplo, Alemania hoy día tiene grandes colaboraciones con los chinos en las tecnologías nuevas. Bueno, pero lo otro sería, ¿será que, no sé, Japón, Europa y quizá una parte de Estados Unidos puso todas sus ganas en que hubiera energía nuclear, y los chinos se tiraron a la energía fotovoltaica, y en realidad estos se quedaron, digamos, sin el hijo después del desastre que pasó en Fukushima? ¿Ustedes qué creen? Alguien, quien sea. A ver, vamos a ver si pregunto. Sobre el tema y no sé qué puedo
responder. ¿Cómo? Que no estoy entendida como en ese tema, entonces ¿Ya? no sabría qué responder, pero lo voy a buscar algunas pistas en internet. ¿Alguien más? Muchas gracias, Javiera. ¿Alguien más? Yo creo A que ver. generalmente como en este tipo de, o sea, como de estudios y nuevas tecnologías, los países a veces van como muy a la par, así que no creo que se hayan como dejado de lado esta vía como de la energía fotovoltaica. Como que generalmente igual con la vacuna, que todos los países como que avanzaron, pero algunos la sacaron antes, otros después. Ya, es verdad. Pero yo te puedo decir que Francia tenía programas completos de energía nuclear y Europa tenía momentos en los que la energía era tan barata que era menor digamos, o sea, el costo era negativo en ciertos momentos, digamos, cuando se empezaron a poner los renovables. Había un interés brutal, en particular de Francia, de tener energía nuclear. Entonces, ¿será que los franceses pusieron su ficha en la energía nuclear? Y por eso los franceses no tienen, digamos, fotovoltaico. Bueno, Ah, la sí, respuesta en ese caso puede ser que sí. puede ser, pero yo también quiero como comentarles el otro lado. En realidad no hay ninguna buena razón para decir que un país específico puso su ficha. En realidad, lo primero que tú dijiste es lo correcto, que es que la mayoría de los países hicieron esfuerzos conjuntos, así como tenían un esfuerzo muy grande en nuclear, y lo tienen todavía, de hecho, si es que ustedes saben, yo no sé si ustedes han escuchado el proyecto ITER, es por lejos el proyecto más grande de fusión del mundo, y yo entiendo que ese proyecto se va a comisionar pronto, digamos. Entonces, el esfuerzo no ha muerto, digamos. No sé si alguien tiene una pregunta. Pero, pero sí, o sea, no pareciera que los países dejaron de invertir en fotovoltaico. Entonces, ¿será que alguna política china que no eran los subsidios fue muy buena? ¿Profe? Bueno, la respuesta es que eh, las políticas en China aparecieron mucho después, pero mucho después. O sea, de nuevo, Alemania, Estados Unidos tenían políticas de generación que eran incentivos muy superiores a los que había en China. Entonces, yo espero que después de haber hecho toda esta revisión, a ustedes les quede como la idea ya, pero ¿y por qué entonces China tiene un precio tan excelente, digamos? ¿Por qué China ganó? Si no produjeron una pérdida. Los costos que tenían de mano de obra, que probablemente eran menores en ciertas disciplinas, no eran relevantes porque estaba todo automatizado. No había subsidios necesariamente mucho mayor a los que había en Europa y Estados Unidos. No les ganaron en eficiencia a nadie. Todos habían invertido en tecnología y cuando se trataba de política pública, todos estaban poniendo el esfuerzo, digamos. De hecho, yo diría que Europa había hecho el esfuerzo mucho antes que los demás. ¿Por qué? Es que yo igual tenía como una idea que podría explicar en cierta medida eso. Y es que para el caso particular de China, la producción de energía, que es algo importante, o sea, claro, la producción, el consumo de energía para producir los paneles es algo importante dentro del costo de eso. Y para el caso particular de China, ellos tienen una matriz muy apoyada en lo que es el carbón, lo cual es un combustible barato y eso también permite reducir los costos de producción de los paneles fotovoltaicos. Entonces yo creo que eso les da una ventaja también a ellos por sobre otros países. Muy bien, Nicolás. Tienes toda la razón y de hecho es muy triste porque yo lo único que te diría es que tú no solamente tienes razón en que la energía carbonera o proveniente de plantas, ya sea eléctrica como térmica, que proviene de la quema de combustibles fósiles en China, no solo era muy barata, sino que sigue siendo y va a seguir siendo más barata, porque pese al calentamiento global, los chinos están haciendo nuevas plantas y tienen comprometidas nuevas plantas de carbón, lo que es muy terrible, digamos. Otro de los problemas geopolíticos por los que hay, y en realidad ese tipo de cosas yo las discuto mucho más en el otro curso que hablo de captura y secuestro de CO2, pero para complementar lo que tú estás diciendo, eso es muy cierto, efectivamente la energía es muy barata en China,
Y en el fondo es una combinación de cosas, y por lo tanto es la primera respuesta que ustedes dieron. A mí me sorprende mucho que ustedes hayan llegado tan rápido. Efectivamente, y estos son, o sea, digamos, hay debate en Estados Unidos de por qué a los chinos ganaron, digamos, y lo único que ellos pueden explicar, si tú vas, o sea, a conversar con muchos de los que participaron de la industria de paneles solares, que hoy día en Estados Unidos está casi completamente quebrada, son las economías de escala. Es que ellos automatizaron todo muy rápido, tenían energía muy barata y produjeron cantidades pero exorbitantes. La otra parte que es interesante es que, yo no sé si ustedes saben, pero el silicio es el principal, la principal materia prima de la electrónica convencional, digamos. O sea, sus computadores, las pantallas por las que nos estamos viendo, el mouse, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir que involucra electrónica, está hecho con silicio. Y de hecho, toda la industria del silicio, digamos, la industria de la electrónica, consumía mucho más silicio por ahí por el 2010, 2012 que la industria de paneles fotovoltaicos. Hoy día la industria de paneles fotovoltaicos consume muchísimo más silicio que la industria electrónica. Pero en algún momento la industria electrónica era el principal consumidor de silicio y aquí hay un tema, que es que los chinos supieron poner plantas que son tremendamente caras. Estamos hablando de inversiones de varios billones de dólares, unos 4 o 5 billones de dólares, para hacer fundiciones de silicio. Entonces, ellos aseguraron el mercado de electrónica, todos los mercados que utilicen el silicio como materia prima, y de pasada tenían, digamos, la economía de escala al lado, porque tenían toda la ruta de producción para llegar y usar la oblea de silicio, digamos, y después hacer el panel. Entonces piénsenlo así, si yo quisiera hacer un panel hoy día en Chile, ¿qué tendría que hacer? Bueno, primero tendría que conseguirme la oblea. ¿Y dónde la voy a comprar? A China? No la hago acá. Y si no, me consigo 5.000 millones de dólares y me demoro como 5 años e instalo una planta gigante que no va a tener demanda porque toda la demanda está capturada por China, digamos, de silicio, y después me hago la oblea. Entonces, probablemente voy a tener que ir a comprar la oblea china, digamos. Y después voy a tener que ponerle algunas cosas, que en el fondo son dopantes y otros materiales, para adaptar las propiedades ópticas, eléctricas, térmicas de esa oblea de silicio para eventualmente hacer el panel. Y todas esas cosas los chinos también ya las hicieron. Entonces, hoy día está muy difícil que la industria fotovoltaica florezca en algún otro lugar. Eso no significa que no hay espacio, porque hay muchísimos desafíos en este sector. Solo con la instalación, con la operación de mantenimiento y otros temas que vamos a ir discutiendo, pero cuando se trata de fabricación de paneles, está muy difícil. Y a mí me sorprende, de hecho, yo he visto con sorpresa y yo les voy a ser muy honesto, con un poco de, a mí yo lo lamento en realidad, que hay algunos esfuerzos chilenos de hacer paneles solares. Digamos, hay un centro grande de energía solar en Chile que tenía una pata en la fabricación, y que ellos, en el fondo lo que ellos querían hacer era como venderle paneles solares a Latinoamérica y partir con la minería, algo así, ¿no? Y la verdad es que ha estado muy difícil para ellos. Y a mí me parece como evidente, a mí me sorprende que ellos se hayan lanzado, digamos. Si tú me hubieses dicho hace 10 años, te tiraría quizás hace 10 años, quizás, pero hoy día no. Y creo que la iniciativa de... Eso no significa, de nuevo, yo no quiero que esto lo vean como algo malo. Eh, Ustedes tienen que reconocer quiénes son los actores. Y es que si ustedes eventualmente trabajan, no sé, en Colbún, en, no sé, Acciona, en Mainstream Renewable Power, en la que sea, digamos, o en el sector industrial, si trabajan en, no sé, Cemento Paico, en Celulosa Arauco, en la CMPC, donde sea, donde existan aplicaciones de paneles fotovoltaicos, ustedes tienen que saber dónde tienen que ir a conseguirse el panel más barato. Y los paneles más baratos van a estar en China, y no van a estar en Chile, y no van a estar en Estados Unidos, y no van a estar en Alemania. Entonces es importante que ustedes reconozcan el momento en el que estamos y que aprovechen esas ventajas competitivas que sí existen por los desafíos que hay para hacer más integración de paneles. Pero eso ciertamente no significa que vamos a hacer paneles.
Lo que sí se puede hacer, si realmente uno quisiera hacer paneles, y aquí como que les voy a contar nomás, uno de los desafíos, y lo vamos a ir viendo después, es hacer, disculpa, aquí, es hacer paneles solares que tienen características que no son las típicas de un panel solar de silicio. Es decir, si yo voy a hacer un panel que es deformable, que es estirable, que es semitransparente, ese panel lo puedo poner en lugares donde yo no puedo poner un panel de silicio. Y ahí sí existe una ventaja competitiva. Y ahí uno sí se podría meter. Pero esos son mercados que todavía están, digamos, empezando, y no está tan claro, digamos, quiénes son los grandes ganadores de ese mercado. Entonces, no es como que no existan alternativas para crecer, pero no hay en silicio. En otras tecnologías sí, pero en silicio no. Entonces ahora que ya tenemos una idea clara de, ya, pero ¿qué fue lo que pasó, digamos, por qué el precio bajó y eventualmente en qué contexto estamos? Entonces vamos a integrar al menos 9 o 10 veces la capacidad instalada actual. ¿Qué cosas tenemos que enfrentar? Entonces, uno de los problemas es la confiabilidad de las redes. Y es que uno de los problemas típicos de usar paneles solares es que hay y aquí yo no me quiero poner demasiado técnico, porque hay algunos que podrían no entenderme, pero imagínense que ustedes tienen una planta hidroeléctrica. Una planta hidroeléctrica está produciendo la misma energía que se está utilizando en todas partes, digamos. Es decir, si yo por alguna razón tengo la planta hidroeléctrica conectada a Santiago, y Santiago, supongamos que se nos corta la luz a todo el mundo, en ese momento la planta hidroeléctrica no alcanza a apagarse, y lo que pasa es que se empieza a acelerar. Imagínense que tienen una cosa así como que está dando vuelta a una cierta velocidad fija, constante, porque está produciendo energía. En algún momento le quito la carga, se me apura, digamos, se me empieza a acelerar. Y esa respuesta está regulada por un concepto que se llama la inercia. Entonces, ¿cuál es el problema de los paneles solares? Los paneles solares no tienen inercia. Entonces, tener inercia en general es algo a lo que los sistemas eléctricos están acostumbrados. Y no tener inercia es un problema, porque si es que por alguna razón hay pérdidas de carga, supongan que se cae alguna subestación o no sé, se cae algún consumo, entonces las pérdidas de esas, digamos, las variaciones generan efectos dinámicos que no tienen una compensación buena, digamos. Estos efectos inerciales de las otras plantas a las que estamos acostumbrados, las carboneras, las hidráulicas, las térmicas acá, tienen inercia, y por lo tanto tienen esta respuesta inercial que es menos terrible, digamos. Pero uno puede llegar y botar una planta solar así, y eso genera complicaciones. Entonces, una de las cosas que es ser capaz, con electrónica potencia, de proveer estos servicios que existían antes. Entonces, uno es la inercia, digamos, con estas variaciones de la inyección de energía en la red, y otro es, bueno, las variaciones de voltaje. Y yo sé que aquí me estoy poniendo un poco técnico, si es que tienen dudas, si no se entiende, pregunten, yo feliz les voy contando. O sea, la idea es que se entienda, ¿no? Pero en simple, lo que está pasando es que tenemos una red que está acostumbrada a centrales que son muy diferentes a las fotovoltaicas y eólicas. Entonces, el otro problema es que en algunos lugares, por ejemplo, no sé, en Punta Arenas o en el norte de Alemania, vamos a tener muchos días donde hay nieve, donde no hay luz, y todos los sistemas eléctricos que dependan de paneles solares van a tener que compensar la intermitencia. Entonces, pongan que nosotros estamos en Santiago. Bueno, en Santiago no es tan terrible porque, no sé, tendré un par de nubes, o yo qué sé, y se me caerá un poco y tendré una batería, o me conectaré al sistema, no sé. Pero si estoy en un lugar donde no hay luz durante 3 días, ahí sí que se pone complejo. Entonces, por ejemplo, y les voy a comentar en un video esto, pero imagínense el caso de Tokio. Tokio tiene ciclones, y los ciclones duran como 3 días. ¿Qué vas a hacer durante 3 días? ¿Qué batería te va a aguantar el consumo eléctrico de Tokio durante 3 días? Ninguna, digamos. Entonces hay un desafío brutal, digamos. ¿Cómo vamos a ser capaces de compensar la intermitencia y los requerimientos en zonas donde no hay tanta radiación?
Entonces, ¿Había ese es escuchado, otro... profe? Sí, Había escuchado que hay un sistema donde en los momentos donde se consumía poco y se producía harto, bombeaban agua y generaban lagunas artificiales. Y correcto. después, cuando hay exceso de consumo y baja generación, liberan esa agua y empiezan a ocupar turbinas para poder como compensar la falta de... Eso es verdad, sí, tienes toda la razón, Sebastián. De hecho, digamos, la integración de la energía fotovoltaica, solar fotovoltaica, requiere que en el medio y largo plazo ustedes también sepan de almacenamiento energético. Y es que el almacenamiento energético no es solo almacenamiento electroquímico, hay muchas formas de almacenar. Lo que tú mencionaste es una forma de almacenamiento mecánico, donde en el fondo lo que yo hago es bombear agua y eventualmente tener un reservorio de energía potencial, digamos, en algún lugar. Y hay muchas formas de hacer almacenamiento mecánico. Y eventualmente yo espero que hagamos un curso también de almacenamiento, porque ustedes también tienen que saber de esto. Yo no sé si alcanzo en este curso a ver de almacenamiento, pero sí es muy importante lo que tú dices, y en parte la intermitencia se puede compensar con el almacenamiento. Pero aquí yo quiero que tengan, que al menos se pregunten, ¿cómo resuelvo el problema de Tokio? ¿Qué laguna brutal tengo que hacer para tener suficiente energía para 3 días de ciclón? ¿Cómo lo hago, digamos? Al menos piensen, ya. O sea, como existe una serie, ¿y por qué les transmito esto? Porque uno a veces cree que en realidad todos estos desafíos están como resueltos, que ya no hay nada que hacer, digamos, que todos hemos pensado en toda la sociedad ya avanzada, digamos. Pura mentira. Primero, si alguien va y les dice que sabe de paneles solares, no le crean, porque probablemente no sabe. De hecho, yo no creo que yo sepa tanto. Y segundo, si es que ustedes empiezan a escarbar, se van a dar cuenta que están llenos de problemas. O sea, es terrible. Realmente hay muchas cosas que hacer y hay muchos problemas que resolver. Entonces, no tengan susto en que está todo resuelto, digamos, porque al contrario, hay una gran cantidad de cosas que no están resueltas. Ya, después el otro tema es el tema de los vehículos eléctricos. Yo no sé ustedes, a mí me encanta, yo no he tenido la suerte de sentirme como James Bond y subir un Tesla. Yo espero que algunos sí haya tenido la suerte, pero yo les cuento, al menos hoy día, los camiones de Tesla, los más grandes, tienen capacidad para 40 toneladas y tienen una autonomía como de 800 kilómetros. O sea, hoy día los vehículos eléctricos han penetrado casi todo el sector transporte. Lo único que no ha sido todavía penetrado son los transportes de muy alta escala. O sea, por ejemplo, si yo quiero, no sé, poner energía a un buque para llevar, no sé, por ejemplo, containers, para hacer transporte de cosas, no se puede con batería. Hoy día no se puede porque la densidad energética es muy baja. Y si yo quisiera, por ejemplo, tener aviones, digamos, aviones eléctricos también está muy difícil, porque la densidad energética del combustible es muchísimo mejor, es como 200 veces mejor, más o menos. Entonces está muy difícil. Pero todo lo demás, todos los vehículos de carga, los vehículos pequeños, probablemente todo eso se va a electrificar. Y eso hoy día es una cantidad de energía brutal, digamos. Entonces, que los paneles fotovoltaicos sean capaces de establecer, incluso, ni siquiera desde el punto de vista técnico, sino que desde el punto de vista de modelo de negocio, modelos de negocio que tengan sentido y que sean innovadores lo suficiente como para capturar el consumo de estos nuevos autos eléctricos, eso es suficiente, digamos. Con eso ya permite que haya un poco más de integración. Entonces ahí hay otro gran desafío. Después, el otro es lo que estábamos conversando un poco del transporte transcontinental, cuando se trata de grandes containers o cuando se trata de aviones, pero eso no es lo único. Y es que en realidad hoy día, y yo les quiero transmitir el sentido de urgencia, porque esto es demasiado importante, la sociedad actual no tiene una solución a el consumo energético del sector industrial. No tiene una solución. Los paneles solares no son una solución. Es terrible, pero es que es así. Yo se los digo que yo he estado ahí, no sé, es que es verdad. Por ejemplo, hablemos del cemento. ¿Ustedes creen que vamos a dejar de construir edificios? No, no vamos a dejar de construir edificios.
¿Y cómo se hace los edificios con cemento? ¿Y cómo se hace el cemento con carbón? Se construye con, ¿cuánto? Como 1 billón de toneladas de carbón. 1 billón de toneladas de carbón. Y eso no es lo único, hablemos de, no sé, fertilizantes. Hoy día, la cadena de suministro de comida, que permite que todos nosotros vayamos al supermercado y tengamos comida al frente de nosotros, funciona porque agarramos el gas natural y le sacamos amoníaco. Y ese amoníaco lo ponemos en las tierras y las fertilizamos para que sean suficientemente ricas, digamos, en nutrientes para que las cosas crezcan. Porque si no las fertilizáramos, no daría, no da abasto. Entonces, hoy día, y yo por eso, de nuevo, les quiero transmitir el sentido de urgencia, la humanidad depende brutalmente de los combustibles fósiles, no solo como energía, sino que también como materia prima. Entonces, los desafíos son muy grandes. No se trata únicamente de proveer energía. Proveer energía es súper importante. Y hay, por ejemplo, no sé, lo otro es el acero, la fabricación de acero, o la fabricación de hierro. No vamos a dejar de ser edificios. Y eventualmente la pandemia va a pasar, nos vamos a volver a abrazar, vamos a ser felices y vamos a querer vivir en lugares y vamos a tener edificios y vamos a necesitar mucho acero. ¿Y cómo vamos a hacer ese acero? Bueno, vamos a tener que calentar alguna cuestión. Entonces, de nuevo, ahí hay un tema de cómo provees la energía y cómo eventualmente te sales de la dependencia a la que estamos de los combustibles fósiles, que es muy brutal. Y yo no sé si ustedes han escuchado, yo aquí les quiero preguntar un poco sobre ustedes qué han escuchado del hidrógeno verde, o del metano, o de los combustibles renovables. Entonces, a ver, vamos a abrir. A ver. A ver, primero les voy a preguntar, antes de preguntarle como a Deo, ¿alguien sabe qué son los combustibles renovables? Sí, yo del hidrógeno verde he escuchado que el gran problema en la actualidad que tiene es el transporte. Es muy difícil de Ya, transportarlo y por eso aumenta demasiado el costo para que sea factible usarlo actualmente. perfecto. ¿Puedes contarnos un poco qué es el hidrógeno verde? Pues tú, digamos, El hidrógeno verde es la obtención de hidrógeno a partir del agua, pero en un proceso que no consume, que no contamina, por así decirlo. Que se Correcto. utiliza fuentes de energía renovables para obtener el hidrógeno. Y actualmente hay cosas que podrían funcionar con hidrógeno y cosas que funcionan con hidrógeno, pero que es demasiado caro. Yo espero que hablemos mucho de hidrógeno en el otro curso, se llama el de captura y secuestro de CO2, porque eh, el hidrógeno es fundamental, digamos, es como la alternativa que tiene la humanidad para traspasarse del gas natural. Ahora, el problema que tiene, ¿y por qué? Por lo que dices tú muy bien, Sebastián, que es cuando bueno, el hidrógeno no existe, o sea, sí existe, digamos, pero no existe, no es como que yo voy, hago un hoyo en la tierra y sale hidrógeno, no. Lo que yo tengo que hacer es agarrar el agua o agarrar algún material, alguna materia prima, purificarla y extraer hidrógeno. Entonces, una forma de hacer eso es agarrar el gas natural y hay un proceso que se llama el reformado del gas natural y eso me permite obtener hidrógeno. Otra forma es la forma verde, digamos, que es cuando yo agarro agua y hago electrólisis del agua, entonces la separo en hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno después, y si yo hago eso con energía renovable, es decir, yo tengo una planta solar que está conectada a una planta que hace la electrólisis, entonces ese hidrógeno es verde. Y por lo tanto, cuando yo haga la combustión de ese hidrógeno va a producir agua y no va a haber CO2, digamos. El agua también es un gas de efecto invernadero, pero eso se lo voy a dejar para que lo busquen, digamos, porque la mayoría de las personas dicen que en realidad el CO2 es el problema, pero el agua es un tremendo gas de efecto invernadero. Bueno, pero el tema es que si se trata de combustibles renovables, toda la humanidad tiene que pasarse a estos combustibles. El tema es cómo lo hacemos y cuáles son las ventajas competitivas que tiene cada uno de esos países. Y como dices tú muy bien, el tema del hidrógeno verde en Chile no está tan claro. Digamos, y yo no quiero aquí hacer como ningún juicio de valor. El ministro está pero metido así, él puro quiere, digamos, que Chile sea la potencia mundial de hidrógeno verde. Yo soy tremendamente escéptico, pero eso no va a pasar. Digamos. Y yo, bueno, tendré mis razones, digamos, pero sí creo que está bien que
que Chile se postule a hacer, digamos, este tipo de iniciativas. Más allá de si funciona, yo creo que para usos locales está perfecto, digamos, pero para venderla a Japón o a Corea está muy difícil. Bueno, lo otro es... A ver si esto no funciona. Ahí. Lo otro es lo que les contaba un poco, que son nuevas tecnologías. Hay un desafío en la penetración de energía fotovoltaica basada en nuevas tecnologías, pero en mercados inexplorados. Entonces, ¿cuáles son esos mercados? Una de las cosas, ¿se acuerdan que yo les comentaba? El gobierno norteamericano comenzó haciendo carpas para sus soldados que tenían energía solar, digamos, que utilizaban estas celdas orgánicas. Y nos dimos cuenta, los que trabajábamos en ello, que las celdas orgánicas las podíamos poner en todas partes. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven esta celda orgánica, uno le puede, manipulándole las propiedades del material, uno puede hacerla semitransparente. Entonces, digamos, bien a la izquierda, y no sé si ustedes alcanzan a ver, pero se ve medio transparente y se ve mucho más opaca a la derecha. Digamos. ¿Y eso qué significa? Que uno podría poner esa celda en la ventana. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo no puedo agarrar un panel de silicio y ponerlo en la ventana. O sea, si lo pongo y no veo nada, pues no sirve. Entonces yo necesito algo que sea semi-transparente. Y ahí yo espero que ustedes hagan la pregunta, oye, pero si el panel es semi-transparente, ¿por qué? Como que eso no tiene sentido. Yo quiero que el panel sea opaco para que el panel genere electricidad, ¿verdad? Entonces yo espero que al menos uno de ustedes me haga la pregunta, o yo les haga la pregunta a ustedes, ¿por qué tiene sentido hacer una celda semi-transparente? ¿Pueden trabajar con otra longitud de onda quizás? Muy bien. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? ¿Qué significa? Son, ¿Qué te refieres con otra longitud de onda? Vamos a hablar de eso, digamos, pero... Son transparentes a la luz visible, a la que vemos nosotros, pero son opacos ante la luz que no vemos nosotros. Entonces, muy bien, no interfieren excelente. con nuestra actividad. Correcto, Sebastián. Mira, lo que pasa es que, y vamos a hablar de esto, el Sol tiene un espectro de intensidad de radiación. Y esa radiación tiene una forma y tiene una extensión de longitud de onda. ¿Eso qué significa? Significa que cada uno de esos fotones que sale del Sol tiene una cierta cantidad de energía. Y hay algunos fotones que son súper energéticos, que están muy cerca del UV, y hay otros fotones que en realidad no son tan energéticos, que son como medio chacha, que todavía se ven porque están en el visible. Digamos, el fotón no se ve, digamos. Si un físico estuviera aquí me retaría, ¿no? Pero lo que ustedes ven es cuando el fotón, digamos, golpea contra algo. Pero el rayo, digamos, por sí mismo no se ve. Y después hay algunos fotones que tienen muy poquita energía. De hecho, yo les voy a decir a ustedes todos están emitiendo fotones. Hoy día, ahora. Porque ustedes tienen una temperatura. Ustedes tienen una temperatura como de 36 grados. Y por lo tanto, ustedes tienen un espectro de emisión de cuerpo negro y ustedes emiten fotones. Lo que pasa es que esos fotones que emiten ustedes se ven con las cámaras térmicas. Porque son fotones que tienen muy poquita energía y que hay una relación directa entre la energía del fotón y la longitud de onda. Entonces, cuando el fotón tiene una longitud de onda muy grande, o sea, micras, tiene una energía muy chiquitita. Y por lo tanto, esos no están en la luz visible, digamos. Bueno, y lo otro, el último desafío, de los que yo aquí nombré, digamos, es el desafío del reciclaje. Y es que, en realidad, imagínense que ustedes están haciendo una grandísima cantidad de paneles, y están instalando y instalando. Imagínense que un panel pierde como el 0,5% de su capacidad por año. O sea, en verdad se degrada re poco. Depende de las condiciones, hay algunos que se degradan más, pero eventualmente pierden como el 0,5%. Entonces eso significa que un panel te va a durar como unos... Suponte que te dure, no sé, 30 años, ya, supongamos eso. Ya. Eso significa que vamos a tener millones de paneles que no van a funcionar porque van a estar medio rotos o que le va a pasar no sé qué en no mucho más tiempo. Porque de hecho nosotros empezamos a poner paneles no hace tan poco, digamos. Y hay otros países que de hecho tienen este problema mucho más grande. Entonces imagínate, ¿qué vamos a hacer con todos estos paneles? Los vamos a poner en rellenos sanitarios. Y vamos a llenar todo el rellenos sanitarios y tener cosas tóxicas estos paneles. Entonces, ¿qué se le ocurre? A ver, alguien que me diga, ¿qué es lo que podríamos hacer con los paneles que ya no funcionan?
Profe, pero por qué dejan de funcionar? ¿Por la capacidad química del silicio? Digamos, hay múltiples razones. Hay una cosa que se llama la degradación inducida por luz o light induced degradation, y ese al efecto. Obviamente hay, digamos, hay un deterioro de la capacidad de producir electrones en función de la absorción de fotones, porque lo que está pasando es que se los empiezan a comer. Es como que imagínate que si el panel está nuevito, me llega un fotón y ¡pum!, yo boto un electrón. Me llega otro fotón y yo boto otro electrón. Pero después, suponte, de los 10 que me llegan, me como 4. Es como que, imagínate que es como eso. Entonces el problema es que después de un rato, para las plantas fotovoltaicas ya no sirve, digamos, es demasiado malo, la eficiencia es muy baja, y por lo tanto no tiene sentido, el precio empieza a subir, digamos. Entonces tiene más sentido comprar nuevos. Pero ¿y qué vamos a hacer con todos los viejos que tenemos? Y los otros son, imagínate todos los que se rompen, no sé, porque les cayó algo, porque alguien lo movió, porque se quemó, digamos, porque algún contacto se quemó. Hay otros problemas de coloración, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de problemas, de efectos que pueden aparecer en los paneles. Entonces ya, pero ¿y qué hacemos? Tenemos millones de paneles ahí que se van a empezar a echar a perder. ¿Lo vamos a botar a los rellenos sanitarios? Pero y separarlos por piezas, las que aún sirvan, no sé, pues me imagino el soporte, cableado, porque no son, hay bastantes piezas que pueden ser reutilizadas, supongo yo. Ya, muy bien Andrés. De hecho, tú tienes toda la razón. Una de las grandes apuestas hoy día, en el caso del reciclaje de paneles solares, es recuperar todo lo que se pueda, en particular el silicio, y meterse a otras industrias. En una de esas, este silicio, de hecho, que es tremendamente, es divertido, porque ustedes pensarían, si yo les preguntara, ¿qué silicio es más puro? ¿El que está en su computador o el que está en el panel solar? Imagínense, el que está en su computador funciona maravilloso, hace los cálculos. ¿Qué creen ustedes? ¿Es igual, es peor o es mejor? Peor. ¿Cuál? El del ¿Cuál es computador. peor? El del computador es peor. Muy cierto. Efectivamente, Sebastián, tienes toda la razón. El silicio de los paneles solares es brutalmente bueno. Tiene una pureza de 9 dígitos. Imagínense, 99,999999999. 9 dígitos. Una locura. Entonces, efectivamente, si uno puede recuperar algunos de estos materiales y devolverles un poco su pureza, uno puede meterlo a otras cadenas de valor. Por ejemplo, la cadena de valor de la electrónica. Y esa es una alternativa. ¿Se les ocurre algo más? ¿Qué más podría ser uno? A ver, vamos a preguntar. A ver. Aquí veo... Ahí, Nicolás Escobar. A ver, Nicolás. Nicolás. ¿Nicolás está por ahí? Bueno, parece que no está por ahí. A ver, vamos a seguir subiendo. Matías Parra. Parece que tampoco está. A ver, Martín Fernández. No se me ocurre, profe, en verdad. Tírate ahí a un carril, lo que sea. No se te ocurre nada. Bueno, la otra alternativa que uno tiene, gracias por el intento de todas formas, Martín, la otra alternativa que uno tiene es repararlos. Si uno pudiera repararlos, ahí la ventaja más importante que aparece, porque una cosa es reparar el panel donde está, y otra cosa es repararlo en China o comprarlo desde China. ¿Y por qué aparece una ventaja competitiva? Porque si yo tengo dos consumidores y al consumidor no le importa realmente en qué condiciones está el panel, en tanto el panel funciona, digamos, si está súper nuevo, si está reparado, pero viejito, tal, en verdad le da lo mismo. Lo que le importa es que funcione. Entonces, si yo pudiera no tener que ir a comprarlo a China, y lo puedo reparar en Chile, o en Brasil, o en donde sea,
ahí aparece un mercado completo nuevo. Fíjense, ¿cuál es ese mercado? Es como el análogo al mercado de los autos usados. Alguna vez alguien dijo, uy, en realidad deberíamos arreglar los autos, no deberíamos ir a comprar uno nuevo cuando se echa a perder. Bueno, ojalá que, digamos, si el auto se destruye, digamos, literalmente va a tener que hacer otras cosas. Digamos. Pero si el auto es reparable, deberías repararlo, ¿verdad? Entonces, no existirá una alternativa gigante. ¿No? Yo hoy día veo un espacio de negocio, pero gigantesco, en la reparación de paneles, sobre todo en un lugar como Chile. ¿Por qué? Porque, bueno, es evidente que en Chile hay demasiados paneles. Y hay una distancia mucho menor entre Chile y los países de Latinoamérica respecto a China. Entonces, si tú eres capaz de demostrar que los puedes reparar en una cantidad de tiempo no muy alta, digamos, capturas el mercado completo. Pones una patente en eso y tienes el monopolio natural de toda Latinoamérica de paneles reusados. Entonces los dejo ahí porque, así como esto, hay una gran cantidad de nuevas alternativas y negocios que van a ir apareciendo. Y ustedes pueden participar. De hecho, yo en el fondo lo que quiero es motivarlos que ustedes se pregunten, oye, ¿será que hay un espacio para mí? Y es que hay muchos espacios. Entonces, hagan el esfuerzo como de pensar en estas cosas, porque estos mercados están apareciendo. ¿No? Lo otro que quiero hacer ahora, antes de que, porque ya no me queda tanto, yo sé que ustedes están cansados, yo también, quiero que ustedes vean estos 3 videos. Entonces vamos a dar 10 minutos para que ustedes vean estos 3 videos, y yo quiero que ustedes identifiquen el problema que se describe en el video y que ofrezcan alguna solución. Entonces aquí hay 3 cosas, algunas de las que hemos conversado y otras de las que no. Está el problema del desecho y el reciclaje, digamos. También está este tema de las necesidades de almacenamiento, y está esta cosa que se llama la curva de Pato, que yo no sé si ustedes la han escuchado, yo no la conversé aquí, pero es otro desafío. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es darles los enlaces. Los voy a pegar aquí a todos. Ahí están los 3 enlaces y les voy a dar unos 10 minutos. Entonces por ahí por las 5:50 nos vamos a conectar todos de nuevo y yo les voy a preguntar cuáles son los desafíos que aparecen en estos enlaces y qué se les ocurre a ustedes que uno puede hacer. ¿Y por qué les digo esto de nuevo? Porque yo quiero que ustedes identifiquen que hay cosas, hay una gran cantidad de oportunidades en las que ustedes pueden participar. Entonces los vamos a dejar ahí y nos vemos en 10 minutos. Como los recortes de energía solar, y por lo tanto hay una parte que es almacenamiento, evidentemente, pero hay otra parte que es cómo manipulas el panel, porque una vez el panel ni siquiera tiene que estar generando toda esa energía. Entonces no, ahí hay un desafío grande, digamos. Y sobre todo, imagínense, si ustedes quieren poner paneles en su casa y tener una reducción, digamos, de su demanda, imagínense que ustedes en algún momento le dicen, no, es que en realidad tú no puedes vender la energía a la red, porque no te la vamos a recibir. Ese es un tremendo problema, digamos. Hoy día la red, y como que les quiero, de nuevo, lo que les quiero transmitir, la red hoy día es el resultado de algunos intentos mal hechos de planificación, y por lo tanto es como un Frankenstein, sobre todo la chilena, que tiene como pedazos medio hechos, sobre todo la red de transmisión, o sea, digamos, de distribución. Entonces, es muy probable que haya problemas en el futuro producto de las curvas de Pato. Entonces, después, el segundo video, el de Bill Gates, ahí me encargo que Bill Gates se enoja. Sí. Es que yo creo que también con el tema de la curva de Pato es también necesario involucrar en el análisis el tema de estos patrones de conducta de consumo. Porque en el fondo, si uno fuera capaz también de modificar que este mayor consumo se produzca entre las 6 y las 8 de la tarde aproximadamente, desplazar los horarios donde la generación es mucho mayor por el efecto de los paneles fotovoltaicos, también de alguna manera permite abordar ese problema, no desde el punto de la generación, sino que desde el consumo de la energía eléctrica. Excelente, Nicolás. Te daría un yumbito si tuviera. Alguna vez cuando nos veamos en el... Excelente. Eso que tú acabas de describir se llama respuesta de demanda.
Y el problema con la respuesta de demanda es que, bueno, a la gente no le gusta esa respuesta de demanda, pero eso se puede hacer con ciertas industrias. Si tú tienes un consumo que es relativamente constante, suponte que, no sé, tú tienes una compañía que hace papel, o una compañía que hace, no sé, no sé, tienes unas bombas, digamos, porque mueves agua, lo que sea. Si ese consumo tú lo puedes poner justo en las horas donde tienes la mayor producción de solar, te olvidas, digamos. Y es tal cual, de hecho, esa es una de las cosas que hay que hacer, digamos. Pero eso no siempre se puede hacer. Fíjense que ese tipo de cosas van a rentabilizar mucho más una planta fotovoltaica que ustedes mismos instalen. Si ustedes participan de cualquier compañía en el futuro, y ustedes ya están todos en quinto año, ya están grandes, digamos, ya, en el fondo ustedes ya son ingenieros. Ustedes podrían decir, oye, pero corramos un poquito todas estas demandas que tenemos y bajamos todavía más el consumo. Imagínense. Hablemos un poco del video de Bill Gates. Entonces ahí me encarga, o sea, me encanta, disculpe, porque Bill Gates se enoja y él dice como, ¿cómo es posible que sigamos pensando? Y ahí se manda como su vulgaridad y todo, pero que alguien me cuente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Bill Gates se enoja, digamos? Porque no existe, no se puede imaginar una forma de almacenamiento que pueda lidiar con la curva de Pato en las ciudades grandes. Y da Tokio como ejemplo, que también tiene el problema de los ciclones. Correcto. O sea, lo que él dice en el fondo es que la civilización actual, y en particular el sector industrial, no, digamos, tiene una dependencia tan brutal de los combustibles fósiles que no importa cuánto mejore la tecnología, la solución para eso no existe todavía, digamos. O sea, pero es adicional, digamos. Puede incorporar paneles solares, pero probablemente va a requerir algo más. Entonces, por ejemplo, una solución podría ser, bueno, agarrar un electrolizador, tener alguna fuente de agua, combinarlo con paneles solares, hacer combustibles renovables, no sé, hacer gas natural renovable en función de CO2, por ejemplo, capturar CO2, hacer hidrógeno, mezclarlo, hacer gas natural sintético, y luego ese gas natural sacarle amoníaco y fertilizar nuestras tierras, por ejemplo. Pero imagínense, dense cuenta como de la cantidad. Hoy día, digamos, de aquí al 2050, todo lo que ustedes ven, o sea, como que nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido una época de cambios tecnológicos tan brutales. O sea, imagínense que ustedes van al McDonald's, no sé, bueno, yo hace muchos años que no voy al McDonald's porque son muy malas las hamburguesas ahí, pero imagínense que ustedes van al McDonald's y se comen una hamburguesa, todo en el McDonald's se tiene que hacer diferente en el 2050. El edificio tiene que tener cemento que no tenía carbono. El plástico tiene que de alguna forma haber sido reciclado. La carne, digamos, si es que todavía digamos, se hacen con carne animal, tiene que haber sido con alguna captura de metano, digamos, para prevenir el cambio climático. Todo, cada una de esas, cada detalle tiene que ser diferente. Entonces, y para todo eso se necesitan cambios tecnológicos, y cambios de modelos de negocio, y cambios sociales. Entonces vamos a ir a una época de muchísimos cambios, sobre todo ahora. Ya, y el último video, el video del reciclaje. ¿Se acuerdan cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del reciclaje? Que alguien me diga así como, ya, pero reciclemos y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no llega y recicla? Porque, profe, no hay campañas que incentiven esto. Pues podríamos tener más campañas, digamos, pero O desde sea, me el refiero a lo que principio que sale en el usted video. ¿Cómo? Que me refiero a lo que se menciona en el video, que bueno, en Estados Unidos no hay como una campaña que exista como para poder reciclarlo. Eso es verdad, eso es verdad. Pero yo quiero que ustedes como que piensen desde el punto de vista de los principios básicos. ¿Cuál es el problema así como de base de Yo reciclaje? creo que, o sea, bueno, no lo comprendí tanto del video en sí, pero culturalmente estamos arraigados a una economía lineal. O sea, el reciclaje, si bien es un fenómeno necesario y que creo que todos lo tenemos como necesario, no es algo que esté instituido como una cosa vital para que las mismas empresas subsistan. Entonces, al ser un gasto
más que una inversión, no está fomentado por las partes importantes, que no es la señora haciendo compost en el patio, sino que son las industrias que, claro, tienen estas producciones masivas que no, Yo al creo fin y que al tú diste en cabo, el clavo. no Sí. Mira, el problema del reciclaje es que, y aquí de nuevo para que como que lo piensen bien, el problema del reciclaje es que económicamente es muy difícil de hacer. Y es que no se trata, yo no les voy a enseñar así como la parte de los valores, la ética, eso es algo que ustedes tienen, digamos, que yo no es mi responsabilidad, yo no tengo nada que ver, esto no es un curso de ética. No es porque vamos a reciclar porque seamos buenos, porque es lindo, tienen que haber incentivos para reciclar. Y esos incentivos, la gente trabaja por dinero, entonces tenemos que crear valor. Y ese es el problema, porque si yo tengo un panel solar, ese panel tiene, o sea, digamos, el panel vale más caro que los materiales. Si yo tengo silicio y tengo plata, y tengo, no sé, fósforo y otras cosas, y los junto todo y hago un panel, el panel es más caro que esos elementos. Por lo tanto, hay una creación de valor, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo reciclo ese panel, ¿qué es lo que estoy haciendo? Destruyendo el valor que tenía. Y estoy vendiendo cada una de las cosas al costo del commodity. Ese es el problema. Yo estoy yéndome hacia atrás y estoy destruyendo el valor. Entonces, ¿cómo yo puedo entregarle valor al reciclaje? Ese es el problema. Entonces, para que lo piensen, pueden haber innovaciones en el modelo de negocio, pueden haber, por ejemplo, lo que yo les decía, se pueden meter en otras cadenas de valor. Y ahí le puedes decir, mira, en una de esas, este es un material que es muy, muy puro y va a hacer que tus computadores sean todavía mejores. Entonces, ya, entonces esté un poco mejor que el otro, entonces ya. Darle un poco de valor agregado, pero ¿cómo uno, y ese es como con lo que quiero cerrar hoy, cómo uno le entrega valor agregado al reciclaje? Ese es el problema. Y si es que uno puede poner, digamos, y uno puede tener muy buenas intenciones, pero esto se trata de que el modelo funcione. Y para que el modelo funcione tiene que haber una creación de valor, porque así funciona nuestra sociedad. Digamos. Nosotros creamos valor en los productos que hacemos, los servicios. Entonces piensen en cuáles son las formas en las que podríamos crear valor cuando reciclamos paneles o cuando reciclamos lo que sea. Eso, entonces yo, chicos, los voy a dejar. Yo los veo cansados. Ya, bueno, la clase termina a las 6:10, pero no quiero partir la unidad que sigue, porque la unidad que sigue es, lo voy a tirar a el punto del Sol, digamos, vamos a hablar un poco de la fusión nuclear, vamos a hablar un poco de dónde vienen los fotones, vamos a hablar de otras cosas, entonces necesito que estén bien prendidos. Yo lo único que les quiero decir es que, bueno, desde el punto de vista práctico, yo espero que la sección esté funcionada, les voy a ir poniendo el material, si tienen cualquier duda, pregúntenme, mándenme correo, yo feliz de la vida. No hay ninguna tarea de aquí a la próxima semana. Cuando haya tareas yo les voy a ir avisando y les voy a ir pasando las pautas. Eso, y espero que se motiven harto, porque este es un campo gigante que está lleno de desafíos. Y por lo tanto necesitamos mucha gente que quiera trabajar y que quiera crear valor, digamos. Si ustedes quieren crear valor, entonces bienvenidos sean. Eso. Así que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, Que esté bien. profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao.